todo nuevo año está lleno de retos, los que llegan por sí solos, los que se nos imponen y los que decidimos nosotras mismas, esos propósitos que casi todas nos hacemos cuando llega enero, pero después de un año pasado lleno de incertidumbres y de falta de rumbo en España, sería bueno alargar un poco la palabra y no solamente hablar de retos, sino de retomar las luchas sociales, de retomar el discurso feminista, el ecológico, el político, porque es muy posible que el año 2017 sea el año en el que la sociedad civil regrese a las calles y retome la dirección marcada en su día por el 15M, en el que por fin oigamos hablar menos de las instituciones, aunque también sean importantes, y más de los agentes sociales, de las organizaciones, de las plataformas, de la lucha de los trabajadores de nuestro país, de los estudiantes, de los médicos que defienden la sanidad pública a pesar de los recortes, de los que pelean para evitar que nadie se quede sin luz. Porque la historia se escribe día a día y la escriben los pueblos y no los políticos. Por eso, para analizar todo lo que suceda este 2017, en La Tuerca miraremos siempre más a la gente que al Parlamento, y lo haremos con la esperanza realista que invadía al gran Leonard Cohen, que no llegará ya a conocer el 2017, pero que decía en uno de sus versos que hay una grieta en todo por donde entra la luz, una grieta que esperemos sea cada vez más grande en nuestro país. Bienvenidos y bienvenidas. Si 2016 puso sus focos sobre los pactos, los cálculos electorales y la estrategia política, 2017 nos enfrenta de nuevo con la realidad de nuestro país. Casi 4 millones de españoles siguen sin empleo y de los puestos de trabajo creados, 9 de cada 10 eran temporales. Además, durante el último año la desigualdad aumentó todavía más en España. Por eso, mientras las empresas del IBEX mejoraban sus cuentas, la pobreza alcanzaba ya a 3,5 millones de personas, amenazando a más de 13 y al 27% de los niños. Cifras tan poco esperanzadoras como las de las pensiones o las que se plasmarán en los próximos presupuestos del Estado, donde el Gobierno de Mariano Rajoy se ha comprometido a realizar un nuevo recorte de hasta 5.500 millones de euros. Por eso, cuando se pregunta a los españoles, el paro sigue siendo la principal preocupación, seguida de la corrupción y de la economía. Porque aunque en 2016 no se haya hablado de ello, sigue habiendo un elefante en el salón, el elefante de la crisis económica que muchos economistas continúan calificando de estafa y que seguirá afectando la vida de nuestro país este 2017 al que ya hemos dado la bienvenida, tanto en España como en el mundo. Un mundo que giró a la derecha el pasado año en muchos países, que algunos calificaron como el año de lo imprevisible y cuyas consecuencias son, por tanto, también muy difíciles de aventurar. Bueno, pues para hacer un balance del 2016, pero más bien mirar hacia el futuro y ver cómo va a iniciar este nuevo curso político, tenemos como siempre, y para empezar el año, una mesa de lujo. En primer lugar, Yolanda Mármol, periodista del periódico. Muy buenas noches. Buenas noches, Noelia. Tenemos también al clásico, que lo echaba mucho de menos también en vacaciones, Rubén Herrero, profesor de Ciencias Políticas y Sociología. Buenas noches. Estar con vosotros, Noelia. Igualmente. Alejandro López de Miguel, redactor de Público. Muy buenas noches. Buenas noches, Noelia. Y Noelia Martínez, del PSOE de Madrid, ¿verdad? Del Comité Regional. Muy buenas noches también a ti, Noelia. Buenas noches. Empezamos hablando un poco, siguiendo lo que decía, lo que comentaba el vídeo. Pues sabemos lo que pasó en el año 2016, que quizás, bueno, pues mediáticamente estuvimos más centrados en lo que pasaba en el Parlamento, en los posibles pactos, en las elecciones que tuvimos entre el 2015 y el 2016, y parece que se quedaron un poco en la tacada pues temas sociales que eran importantes también, que se dejaron de tratar, temas de las pensiones, temas de los recortes, de los derechos sociales, que parece que se vuelven a poner sobre la mesa porque tenemos unos presupuestos generales que aprobar en muy breve periodo de tiempo. Así que empezamos, si queréis, con una rondita de qué se espera para el 2017, Rubén. Bueno, a nivel nacional, pues la legislatura de Mariano Rajoy, bien, y una situación económica que está mejorando, y esto es un hecho evidente. Como siempre, gobernar es difícil y se gobierna desde la política, es el arte de lo posible, frente a posturas de la izquierda radical y a golpe de eslogan. Entonces, primero la macroeconomía, después la microeconomía, y a nivel nacional tendremos estabilidad política y económica durante una legislatura que habrá que ver si va a ser muy larga o no. Yo creo que va a ser larga, porque todos tienen pánico a las elecciones, menos el Partido Popular, que no hace más que ganar elecciones. Y a nivel internacional, pues sobre todo ver qué va a pasar con la presidencia de Donald Trump en los Estados Unidos. Una muy buena noticia del 2016, la victoria del Partido Republicano en los Estados Unidos, Congreso, Senado y Presidencia, por ejemplo.
Y a nivel europeo, cómo se va a gestionar el Brexit y las elecciones francesas, que ahí hay tela que cortar. Hablaremos de política internacional, que sé que le tiene ganas a Rubén, pero ha puesto un tema sobre la mesa importante. Bueno, pues ¿habrá recuperación económica, como dice Rubén, o no? Yolanda. Bueno, ni siquiera los expertos se ponen de acuerdo, o sea que lo iremos viendo. En cualquier caso, sí que es un año que, al margen de los ítems que apuntaba Rubén, que están ahí sobre la mesa, creo que también va a ser muy importante para verlo, son cómo se reconfiguran los partidos de la izquierda, los partidos progresistas, del cambio, pongámosle la palabra que queramos, pero ver cómo se reconfiguran, qué rumbo político toman, por qué liderazgos apuestan. Y luego, para mí, hay otro tema que va a estar también sobre la mesa y es muy importante, y es si se resuelve o no la cuestión territorial, con sus múltiples derivadas y todas las aristas que tiene, desde los primeros mimbres de la reforma constitucional que se puedan empezar a tejer, desde qué va a suceder en Cataluña, si en septiembre del año que viene va a haber un referéndum o va a haber unas elecciones, o cómo se va a resolver, por ejemplo, un problema que está sobre la mesa y que hay que abordar, que es la financiación autonómica, que ya todo el mundo está de acuerdo en que hay que abordar eso y que en definitiva es clave para otro tema que tú comentabas, y es los proyectos de política social. Es decir, sin una financiación autonómica, si tenemos en cuenta que las autonomías son las que impulsan todos estos proyectos, si no tienen una financiación adecuada, ¿cómo lo van a poder hacer? Yo creo que todo esto va a estar sobre la mesa y vamos a escribir largo sobre esto. No, estáis adelantando absolutamente todo lo que vamos a ir desgranando poquito a poco, Noelia. Sí, la verdad es que la mayoría de los temas son los que están citados, y uno fundamental, por lo que me afecta también como miembro del Partido Socialista, es redefinir los liderazgos y el posicionamiento que va a tener el Partido Socialista en esta legislatura. Su prioridad debe ser los ciudadanos, y para ello debemos saber cuál es nuestra postura y nuestra situación en un Parlamento en el que un PP en minoría, yo creo que puede dar cierta oportunidad a negociar políticas que en el fondo beneficien a los ciudadanos. Desde luego el tema autonómico es fundamental, es decir, la financiación autonómica es un tema que no se puede posponer. Es decir, yo creo que si algo define el año 2016 será un año en el que los partidos nuevos o emergentes, o como se les quiera denominar, diagnosticaron la situación, mucho mejor incluso que partidos como el mío, el Partido Socialista, diagnosticaron los problemas de los ciudadanos, pero llegó el cómo solucionar esos problemas, y yo creo que ese paso todavía o no lo han dado o no lo han transmitido bien a la ciudadanía, y están también en su propio debate, tanto de liderazgo como de cuál es su función o su posicionamiento en el Parlamento. Yo creo que es el año del Parlamento, es el año en el que los diputados tienen que hacer su trabajo, y es el año en el que los diputados tienen que hacer menos eslóganes, menos publicidad, y actuar y forzarse a negociar. Yo creo que la palabra maldita esta, en unos años que era, están negociando, están intentando llegar a un acuerdo que era casi malo. Es decir, yo creo que les obligaría a que llegaran a acuerdos, y desde luego a acuerdos que beneficiaran a los ciudadanos, porque para eso se les está pagando. Yo creo que los ítems que se han puesto encima de la mesa son todos bastante interesantes. Sí que me parece que valorar la victoria de Trump como algo positivo daría ya de por sí para un debate muchísimo más amplio, porque hay muchas consideraciones en ello y cada día se supera con declaraciones nuevas. Sobre la legislatura que comienza, yo creo que es muy interesante, porque a pesar de que el PP haya dicho que va a ser la del diálogo y haya demostrado que no lo es, con sus movimientos metiendo a Fernández Díaz en sitios cuando se le había dicho que no lo hiciera, a pesar de la reprobación de toda la Cámara, a pesar de todo eso van a estar obligados a dialogar en el momento en el que el PSOE y Podemos se armen y realmente hagan de oposición real, porque hasta ahora, en el breve periodo de legislatura, hemos visto muy poco. Hemos visto un PP que ha llegado a algún acuerdo puntual, el PSOE ha llegado a algún acuerdo, Ciudadanos ha quedado un poco al margen, Podemos ha conseguido cosas, ha puesto encima de la mesa el salario mínimo, ha puesto una serie de cosas en agenda, pero más allá de eso, todavía quizás echa en falta un papel fuerte de una oposición. Lo de que Cataluña es una olla a presión en un momento culminante, hombre, el gobierno lo sabe y por eso pone a Sáenz de Santamaría en una nueva cartera precisamente para eso, ¿no? Y está bien que hagan un poquito de autocrítica y que digan de una vez por todas que algo de lo que han hecho en el pasado, y inflar el independentismo a golpe de decretazo y de guantazo en la cara de los catalanes, pues quizá no era lo más inteligente. Y una cosa más es que la desigualdad sigue ahí, o sea, se está hablando de crecimiento económico. Bueno, un 44,3% de los parados siguen sin prestación, seguimos con empleo absolutamente precario y seguimos con el Partido Popular abanderando una suerte de recuperación que, a mi entender y al entender de muchos expertos, que son los que saben en definitiva, no es tal.
Entonces yo creo que el optimismo del Partido Popular, en fin, habría que contrastarlo un poco. Bueno, pues si queréis abrimos debate precisamente con el tema con el que has cerrado tu intervención, Alejandro, que es la política económica, materia económica. Lo que decía, tenemos los presupuestos generales a la vuelta de la esquina, se avecinan recortes, pero además, bueno, pues estamos viendo lo que solemos ver por parte del Partido Popular, un discurso, pues permíteme la palabra, triunfalista, ¿no? Quizás con las cifras. Porque sí, bueno, tenemos 3,7 millones de parados, se ha reducido, pero ha aumentado el trabajo precario, el trabajo temporal, 9 de cada 10 empleos que se crean son temporales, con lo que se está creando una especie de globo sonda, ¿no? Y que quizás los brotes verdes no son tan verdes. Hemos acabado el 2016 con 400.000 pobres más, con 400.000 personas más en situación de exclusión social y de pobreza. Así que yo no sé, Rubén, y empiezo contigo porque vas a abrir tú solito el debate, si de verdad ese discurso se puede comprar o no se puede comprar. Bueno, triunfalista, lo que es un discurso realista, es un discurso pragmático. El Partido Popular llega hace 4 años, ya 5, al poder, después del arrase practicado por el Partido Socialista y por el peor presidente de la historia de la democracia, como es Rodríguez Zapatero. Por supuesto, es que la herencia recibida fue un déficit terrorífico, los servicios sociales en quiebra y otras muchas cosas provocadas por el Partido Socialista. Como el fondo de pensiones, también se lo creado por don José María Aznar, sí, era por el contrario el mejor presidente de la historia de la democracia. Sí, lo está demostrando a día, vaciado por Rajoy y aumentado realmente en su totalidad en la etapa de Zapatero. Bueno, la cuestión es que lo creó el Partido Popular y don José María Aznar, el presidente Aznar. La situación económica ha mejorado notablemente. Lo que sucede es que no ha mejorado todo lo que nos gustaría que hubiese mejorado. Y vuelvo al principio, política es arte de lo posible. Primero la macroeconomía, bajar la prima de riesgo, dejada por el Partido Socialista en 600, a día de hoy 120 y con tendencia a la baja. Posibilidades de financiación en condiciones adecuadas. Ha descendido el desempleo, pero claro, es que no se puede crear de pronto empleo indefinido, diríamos, con unos salarios enormes. No, lo que hay es una macroeconomía que baja la microeconomía y racional y razonablemente progresa, y esto es innegable. Y yo creo que se puede ver en datos como el consumo, por ejemplo. Yo creo que se ha podido ver en estas últimas fiestas cómo pues, los comercios han registrado grandes cajas, ha habido grandes recaudaciones, se ha incrementado el consumo y esto se ve en la calle. No suele ocurrir en las fechas navideñas. No, en la época de la crisis las ventas precisamente bajaban, porque en la época de crisis hay contratación bajaban temporal. Las ventas. Había ventas muy bajas comparadas con otros años. Se puede ver directamente. En cada Navidad sube el consumo. No, pero no como ha subido hasta ahora. Y evidentemente la reforma laboral, un éxito absoluto, y esto lo dice la Unión Europea, que marca que el camino es el que ha llevado a cabo el Partido Popular. Bueno, y ojo, que a mí... Un éxito absoluto relativamente, claro, porque incluso Mariano Rajoy reconoce que esa reforma del mercado laboral se podría haber hecho mejor y está dispuesto a modificar. Bueno, ahora en este clima se podría haber hecho mejor, evidentemente, haciendo una reforma laboral de verdad. Pues es un éxito en todo medio caso camino como se hizo pues esto era medio camino, apaga y vámonos. O sea, despidos con 5 días, ¿no? Por año cotizado. Bien, yo creo que la reforma laboral insiste en que hay flexibilidad a la hora de despedir, pero es que esa flexibilidad tiene un efecto que es flexibilidad a la hora de contratar. Efectivamente, en contratos en precario. Pero si es que, bueno, pues muy bien, mejor que los 5 millones largos que dejasteis vosotros de desempleo. O la creación de falsos autónomos, o la situación nueva nueva que lo inventó en la el Partido que hay Popular. trabajadores que con un sueldo siguen estando sin poder llegar a final de mes, es decir, trabajadores que con un sueldo vuestra política económica. Revisarla. Vuestra política económica, que fue un desastre. De que todo lo que pasa es debido a la herencia de Zapatero. Yo hacía mucho que no venía y es un acicate de nuevo que siga siendo pues como claro el mantra de la derecha. Zapatero. Sigue siendo es tremendo. Siempre que gobiernes es un desastre. Y tiene que venir la derecha a arreglarlo, como siempre, toda la vida de Dios. Que arreglar la derecha, vamos. Sacados de la hucha de las pensiones en el gobierno de Mariano Rajoy, que quedan 15.000 ahora mismo. Eso es arreglarlo. En cualquier caso, más allá del debate de las culpas, que es irnos al pasado, creo que es más interesante un debate a futuro, y es qué va a pasar ahora. Ahora hay una iniciativa en el Parlamento para modificar esa reforma laboral. Muy bien.
¿Qué reforma vamos a El Partido hacer? Popular no entra en esa reforma, en esa negociación. Tendrá que hacerlo, Bueno, porque el Partido pero Popular el no está Partido en Popular situación de no mayoría tiene la absoluta. mayoría absoluta. Vosotros deseando que haya elecciones, ¿verdad? Nosotros deseamos Esa va a que ser la se mejore respuesta la a vida de los vuestras ciudadanos, por lo tanto, No tocará es no, ¿no? hacer lo que... Por lo tanto, no es no. No, lo de no es no, ¿Y esa desde es la luego forma de no lo negociar? comparto ¿Poner para las nada. elecciones encima de la mesa? Efectivamente, Hombre, bueno. es una Quiero decir, amenaza. una forma de negociar es, tenemos esta reforma laboral, La que tratemos se de puede tocar la pactar reforma otro laboral. modelo No mejor. se Se puede puede hablar tocar de y una además legislatura. abierto. Yolanda, es que ya te digo yo que la reforma laboral no se va a tocar. Pero si ellos han abierto... El la PP Tendrá que posibilidad, tocar ahora ese el Partido quiere Popular, tocar, claro. significa Pero que no ha se vaya a reconocido que votar. probablemente tenga que hacerlo. que hacer mejoras. Porque tiene que aprobar Ya unas veréis. cuentas para este año. Bueno, ya lo veremos. Bueno, vamos a ordenar un poco el debate porque se nos va, efectivamente estáis tocando temas que sí que preocupan de manera muy especial a los españoles, tiene que ver con las pensiones. Evidentemente estamos ante un problema, Rubén, eso no lo podemos negar, estamos ante un problema, la hucha de las pensiones está vacía y eso se empieza a notar. La economía, por supuesto, y también la corrupción, que es otro de los grandes temas del 2016 y posiblemente me atrevo a decir que del 2017. Vamos a ver qué opina la gente. Las pensiones de los españoles están perfectamente garantizadas por el crecimiento económico y por la generación de empleo. Sus pensiones están garantizadas en el medio y en el largo plazo. El Gobierno, el Estado, la Administración Central ha cumplido sobradamente, puesto que ha reducido su déficit no solo hasta el objetivo, sino 2 décimas por debajo del objetivo. Y el Gobierno, en colaboración con la Junta de Andalucía, pero teniendo en cuenta que ya ha ayudado bastante a Bengoa en los últimos años, pues continuará cooperando y teniendo una cooperación con los agentes, con los acreedores privados, con los bancos privados. El año de las decisiones inesperadas, el año de los hechos sin precedentes y el año de los sobresaltos políticos. Creo que hay medidas draconianas en el sistema jurídico o administrativo español para combatir la corrupción. Los propios partidos políticos hemos establecido nuestras normas. Creo que ese funcionamiento hasta ahora está siendo exigente y desconozco si en el próximo Congreso algún militante o incluso los propios ponentes van a proponer algún cambio. Bueno, pues en este sentido, yo no sé si hay alguna esperanza de que, empezando por el tema de las pensiones, que podemos desgranarlo un poquito más, con un poquito más de argumentos, de argumentos con más detenimiento, si creéis que eso va a tener algún tipo de solución, ¿qué se debe hacer desde dentro del Parlamento? ¿Qué se debe hacer desde fuera? ¿Cuáles son las medidas que se tienen que tomar para que esta situación se empiece a revertir? ¿No? Porque estamos ante una situación crítica, ¿no, Elia? Sí, la verdad es que el tema de las pensiones no es solamente cómo ha saqueado el Partido Popular y el señor Rajoy la hucha de las pensiones, sino realmente cómo no mejora un sistema. ¿Cuál es el problema? El problema es que las cotizaciones a la seguridad cada vez son menores. ¿Por qué? Porque incluso la gente que está trabajando, sus trabajos en precario hace que sea inviable el que se pueda sostener este sistema de pensiones si no se hace una política real de atajar esta situación. La verdad es que el Partido Popular lo único que está haciendo es sacar dinero hasta que dé de sí y lo siguiente será poner algún tipo de impuesto que ya lo han dejado caer, cuyo cuantía vaya derivada al pago de las pensiones. Desde luego, o se trata seriamente como un conjunto, y como un conjunto es evidentemente con el sistema, con una reforma laboral seria en la que realmente haya cotizaciones, incorporaciones de nuevos trabajadores en trabajos dignos, no en trabajos en precario, es decir, un trabajo en el que tú estés cobrando 400 euros al mes, 500 euros al mes, que eso lo está viendo, desde luego va a dar muy poco margen para que se pueda mantener este sistema de pensiones. Pero hay otro problema, la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas, que es una cosa que parece que pasamos por alto, pero si el IPC a final de 2016 es del 1,5 y las pensiones se han subido un 0,25 y este año solo van a subir un 0,25, esto es una broma, esto no es decirle a los pensionistas que es que su poder adquisitivo crece un 0,25, es que mengua un 1,25 cada año. Y si se supone que la inflación en 2017, según el Banco de España, que no es sospechoso de ser de la izquierda radical precisamente, va a estar en el 2%, tenemos un problema serio. A ver si el Partido Popular se pone. Unido a otras medidas como el aumento de copago en los medicamentos que ya ha anunciado el Partido Popular a aquellos pensionistas que cobren la pensión máxima, con lo cual la bajada de poder adquisitivo todavía es mayor con la subida de copagos, subida de impuestos. Lo que ha anunciado Mariano Rajoy ya sí, que parece que va a obedecer los dictámenes de Bruselas y que se va a recortar los presupuestos generales del Estado en 5.500 millones de euros.
pues evidentemente, bueno, ya nos podemos hacer una idea de dónde van a meter la tijera, pero bueno, yo lo pongo encima de la mesa. ¿Por dónde creéis que se va a recortar? Pues lo iremos viendo en los próximos meses. ¿Quién lo sabe? Si no tenemos todavía las cuentas del Estado sobre la mesa, ¿no? No, pero tenemos muchos debates sobre impuestos, parece que se van a subir ciertos impuestos, Sí, ¿no? Que no se van a bajar otros. Hoy hablaban del copago, ¿no? Por ejemplo, de aumentar el copago de ciertas franjas de renta de los jubilados, que de todas maneras, de todas las cosas, no me parece la más descabellada, siempre que sea algo progresivo conforme a renta y desde luego no en la horquilla que ellos han establecido, que es del tramo de 18.000 a 100.000. Claro, es que de 18.000 a 100.000 te entran todas las clases sociales prácticamente que pueda haber en España. Entonces, si es una medida progresiva, pero con una progresión con sentido, pues no me parece tal vez de las medidas más descabelladas. Tampoco tengo claro que sea de las más efectivas, ¿no? Hombre, por supuesto que es de las más efectivas. Es que si no el sistema va a quebrar. Es que lo que hay que repensar es la estructura del Estado. Por lo que estáis comentando, y bueno, y algunos me consta completamente, queréis poner el peso en el Estado, que sea el Estado el que no lo digo, hablo más por Noelia y por su partido político, queréis poner el peso en el Estado. Estoy en calidad de moderadora, que si no me metía en el debate, Bueno, Rubén, no, pero ya sabes que no puedo decir que no me no, tires de pero la yo lengua, digo, porque en me tu entran partido ganas. político pone el peso en el Estado. Tu partido político pone el peso en el Estado y consideráis que todo debe partir desde el Estado. Esa famosa fórmula atroz y equivocada de crear empleo por decreto, por ejemplo. Lo que se tiene que crear es un entorno jurídico que favorezca los negocios, que favorezca movilidad de mercancía, capital, personas. Y a raíz de ahí, lo que hay que hacer es, no podemos vivir anclados en modelos del siglo XX anteriores ya, y esto tiene que cambiar. Lo que tiene que haber es, bien, pues más privatización de los servicios, hay que descargar al Estado de gastos y el copago, por ejemplo, es una solución al sistema sanitario, y estamos en un momento que se puede hacer bien, porque no es entrar en un sistema privado como el que pueden tener otros países, sino hacer responsable al ciudadano de los servicios sanitarios, que se han considerado infinitos y son finitos. El colapso de las urgencias, por ejemplo, con el copago, se rebajaría. ¿Cuánta gente va a urgencias? Y esto lo dicen las propias autoridades sanitarias, los propios médicos, que no necesitan ese servicio, y es más, piden e insisten, vayan a su ambulatorio para esa dolencia. El problema es que cada médico de familia tiene a 30 pacientes en un espacio muy cortito de tiempo. Entonces lo que falla es la estructura. Noelia, pero el dinero da para lo que da. No, el dinero da para lo que da, pero no se ha pensado con estos productos farmacéuticos, la subasta de productos farmacéuticos que se está haciendo, por ejemplo, en Andalucía, y que ha abaratado mucho el coste de los medicamentos, y que ha sido recurrida. Se la recurrió el Partido Popular. Es decir, hay otras medidas, no solo la de los usuarios. ¿Realmente creéis que los usuarios van a las urgencias para hacer quebrar el sistema sanitario? No. ¿De verdad creéis que los mayores van a comprar acopio de medicamentos para que se hundan? ¿Ha habido acopio de medicinas o no? No, y yo es que me niego, es que me parece algo, pues nada, me parece algo que no es real. No ha habido uso indebido de la seguridad social. Habrá errores de gestión y de administración. Y estamos hablando de miles de millones de fraudes. Cargarla, efectivamente. Hay que pensar que copago quiere decir pagar una segunda vez. Los españoles ya están pagando por esa asistencia sanitaria. No vengamos ahora a venderle que si ponen más dinero se les da. Esa asistencia ya la tienen. El modelo puede ser viable, pero en base a dónde se distribuye la riqueza. Ha habido un fraude de la seguridad social gigantesco. Y esa es la causa de todos los males. Eso y la subvención. La causa de que el sistema está a punto de quebrar. Hombre, si hablamos de fraude, yo creo que ahora sería oportuno hablar del fraude fiscal. Habría que hablar de los bancos. Habría que hablar. Y ahí el Partido Popular estuvo como el más abanderado de que el Estado debía bailar por ello. Todos esos el más intervencionista. ¿Qué ocurre con todos esos bancos rescatados? ¿Cuál ha sido más grande el fraude? ¿El fraude a la seguridad social? De los ancianos. O que la gente colapse urgencias, o el dinero que se ha pagado por rescatar a esos bancos. Un dinero que no se ha prestado. Se ha prestado el dinero a los bancos. No se ha prestado. Y de momento no lo han devuelto. Bueno, lo van a devolver. Ha habido cajas que ya lo han devuelto. Y mi pregunta es, ¿entonces dejamos caer Caja Madrid y todos los ahorradores? Entonces el Estado no, prestar. Hemos dejado o intervenir. A ver, perdona, porque es que si no se entiende absolutamente nada. Velar por los bancos, pero no por los ancianos que van a urgencias a colapsar. Si me preguntas mi opinión personal, que hubieran caído a plomo. Pero eso sí,
Esa es mi opinión personal. Esos bancos Si yo crédito hubiera tenido a las responsabilidad empresas y a las política, familias. probablemente no habría seguido mi dictado personal, porque hay muchos ahorradores y pequeños ahorradores que habrían caído a plomo con esos bancos y había que velar, y a en eso este se caso... les ha rescatado, se les conceden préstamos, se les No, conceden perdona, ayuda, se ha o son concedido un curiosamente los más préstamo a afectados por la entidades crisis. públicas espuriamente manejadas. ¿Por qué? Porque una vez más los políticos metieron Los las políticos garras no, en hay las políticos cajas. muy concretos y nombres. Hay La Partido banca Popular, privada no ha Partido caído, Socialista, han caído las cajas algo de manejadas Izquierda por los Unida. políticos. En el caso de Caja Madrid, vamos a hablar con nombres y No, apellidos. todas las cajas no en los cayeron. políticos. Este mito de todos los políticos roban, Oye, yo la ya caja de estoy un Castilla-La poquito Mancha harto. cayó Caja Madrid, cayó en todas las cajas donde los consejos plagados de Repasamos políticos... quiénes estaban en esos consejos, Rubén. Pues o sea, estaban todo el arco de curiosamente, partidos políticos. a mí De me da un Izquierda poco de Unida miedo el PP. discurso de que todos los políticos son exactamente iguales y de que todas las cajas quebraron por los políticos. Y al final esto lleva a un peligroso camino de que todos los políticos van a hacer quebrar cajas y van a hacer Por supuesto, prevalecer porque no saben sus de dinero. intereses personales. Solo entienden de ninguno. elecciones, y muy mal. Todos los políticos de este país han llegado allí por casualidad o porque debían favores. ¿Te parece que alguno de los Eso- políticos que estaban en las cajas sabía algo de economía? Me Pero parece si han que los reconocido políticos que todos, tenemos no en el tenían nuevo ni idea. Parlamento, Ni sin idea. duda, El culmen del conocimiento en la economía. es Mucho la peligrosísimo conocía, eso. claro. El ministro del Milagro El señor de Económico, que derecha, posteriormente, efectivamente. fíjate. No, el señor Vamos. Soria, que era una inmensa eminencia. mayoría de los políticos en las Estamos hablando cajas no del caso sabían de lo que concreto, ¿no? hablaban. Del caso concreto. Y Estamos están ahí hablando porque de las un PP. cajas se convirtieron en mecanismos políticos, de apoyo a políticas, de apoyo a No, gobiernos. si y yo a lo así que voy fue. es a tu contradicción de decir que estáis defendiendo los del PSOE o incluso partidos como Podemos o demás de izquierda, el Estado tiene que velar por todo y, sin embargo, el PP ha sido el más intervencionista en este caso, Que yo como en ese- Estado. yo en esa decisión el estoy más en contra. intervencionista. Pero no solo más intervencionista para pagar a los bancos, sino para influir en ellos. Si quieres, yo soy de Madrid, recuerdo los mensajes de Esperanza Aguirre de qué podemos hacer para que este compañero, le llamó al señor Gallardón, caiga y tenga más privilegio o más presencia a otra parte de su partido. Vamos a Es decir, esto es así. Vamos a centralizar un poquito el tema porque, bueno, pues creo que es necesario que hablemos de corrupción, creo que es necesario que hablemos de fraude fiscal. Evidentemente, nada se puede mejorar o poquito se puede mejorar mientras están robando el dinero público sistemáticamente, cuando se ha demostrado que la corrupción es un problema sistemático que no se soluciona, que parece que no hay una voluntad real de solucionarlo. Hasta ahora, hoy, 2017, todavía no se había creado nunca jamás en el Parlamento una comisión para investigar el fraude fiscal. Ha tenido que, bueno, salir las cuentas de Messi, del otro futbolista y del otro futbolista para que se empiece a hablar. Y de la corrupción todavía, aquí parece que no, todo el mundo se va de rositas y sigue siendo uno de los principales problemas. ¿Creéis que este va a ser otra vez uno de los puntos centrales del año? ¿Creéis que van a haber de verdad medidas para solventarlo? ¿Creéis que el Partido Popular va a tener que ceder ante las presiones y ante la salida de casos sin parar, Yolanda? Pues yo no lo tengo tan claro, Noelia. No digo que no sea necesario y no digo que no tuviera que estar sobre la mesa, ni siquiera que sea uno de los aspectos más importantes de esta legislatura, pero realmente no lo tengo claro. No lo tengo claro porque creo que antes tienen que suceder muchas otras cosas y una de ellas, y yo lo apuntaba al principio, va a ser que se defina la izquierda. Que se defina, que haya un liderazgo, porque sin eso es difícil que haya un buen trabajo parlamentario y lo estamos viendo. Llevamos muy poquitos meses de legislatura, pero estamos viendo un Podemos que evidentemente tiene las energías dispersas, pues porque está con una lógica ya precongresual desde hace tiempo. Tenemos un Partido Socialista también a la espera de un Congreso y de un nuevo liderazgo, y hasta que eso no se resuelva, pues en el Congreso suceden cosas, pero no todas las que podrían suceder. Y yo creo que esa fuerza entre Podemos, PSOE y evidentemente otros partidos sí que podría forzar algunas iniciativas en esa dirección. Pero yo de momento no he visto que esos sean los principales temas en los que ellos hayan puesto el foco. Hombre, también puede ser natural incluso, ¿no? Porque nos llama la atención. Decimos, bueno, es que llevamos ya mucho tiempo arrastrando políticas internas de partidos, de elecciones, sistemas electorales, todo el tiempo metidos en lo mismo y no haciendo política real, ¿no? Es una de las principales críticas que hace la ciudadanía y eso es una realidad. Pero también es importante que hablemos un poco de eso. Tenemos a Noelia también aquí, porque es evidente que, bueno, que precisamente por ese año tan complejo, tan especial que hemos pasado, toca repensarlo todo, pero no es nada malo, o sea, es algo positivo y es algo que además, como dice Yolanda, puede reconducir la situación.
No, está claro, es decir, cuando se habla de los procesos internos, y yo jamás entraré en los procesos internos de un partido como el de Podemos, porque son esos sus procesos internos, con sus normas y con las que se ha dotado, y como en mi partido siempre lo hemos hecho de una manera, la gente lo considera escandalosa, y es que es muy público, es decir, nosotros la verdad es que no dejamos nada para unas reuniones secretas o privadas, es decir, nosotros todo lo que debatimos se debate muy públicamente, y supongo que en Podemos pues pasa lo mismo. No es que haya una especial situación de crisis, que tampoco es mala la crisis, es decir, crisis es repensar. Yo creo que el Partido Socialista sí ha pasado y está pasando por una crisis, pero no es una crisis de liderazgo solo. Yo creo que si pensamos que el PSOE solo tiene una crisis de liderazgo, volveremos a hacer una chapuza. Es decir, tiene una crisis de cuál es el Partido Socialista de este siglo, qué función tiene, qué proyecto tiene y qué instrumentos utiliza. Y eso no se hace, como hemos pecado en los meses anteriores y en el año anterior, comparándose con Podemos, porque ni somos Podemos ni queremos serlo. Y que evidentemente que nosotros nos pusiéramos como oposición de Podemos, desde luego no era la solución. La solución es que Podemos no nos ha quitado votos, porque el Partido Socialista no tiene votos en propiedad, como Podemos no los tiene. Los ciudadanos votan a quienes les da la gana, y no nos han robado votos unos o otros. Han perdido la confianza en nosotros los ciudadanos. Y hasta que no asumamos eso y no pensemos que si Podemos ha hecho esto, nosotros tenemos que ir con mochila, y de verdad que haga una autocrítica. Me parece que porque salían con mochila, nosotros vamos con mochila, porque hacen una declaración más altisonante. No, el Partido Socialista es el Partido Socialista Obrero Español, que tiene su historia con sus errores y con muchísimos aciertos, y que ha transformado este país en muchos casos. Y por lo tanto nosotros no es solo una crisis de liderazgo. Todo el mundo que hable de nombres es Pedro, bueno, Pedro ya no, porque evidentemente después de perder... Bueno, que todavía no está por ver, ¿no, Noelia? Vamos a ver, está por ver, pero que creo yo que... Estaba muerto, estaba de parranda. No, que yo creo que un secretario general al que yo respeto, que ha perdido 2 procesos electorales, ha perdido una investidura y se ha demostrado que no ha podido negociar o no ha sabido negociar, aunque no haya sido responsabilidad solo de él, sino yo creo que aquí la responsabilidad de la izquierda es clara. Tanto Podemos, Pablo Iglesias, como Pedro Sánchez tienen en su haber personal el déficit de no haber podido llegar a un acuerdo. Por lo que sea, por las presiones que fueran, por las tensiones que fueran, pero ahí la responsabilidad está clara. Y yo creo que eso lo tenemos que responsar. Se llama Ciudadanos, Noelia. Rubén, no sé yo, ¿va a volver a Aznar? No. Te pregunto directamente. No va a volver a Aznar. Aznar está en la Fundación FAES, y él desde ahí se ha desvinculado a la Fundación FAES de Partido Popular. Aznar no va a volver, porque Aznar, yo creo que uno de sus grandes méritos fue la unificación de todo el espacio del centro y de la derecha, y yo creo que él tiene una responsabilidad con ese espacio electoral, con mucha gente que confió en él. Y yo creo que por una cuestión de responsabilidad, aunque el cuerpo puede que le pida volver, creo que finalmente una cuestión de responsabilidad, de no dividir el voto en el espectro del centro y de la derecha, no va a volver. No obstante, es una figura de referencia para todos los conservadores, como yo mismo, por ejemplo. Y yo celebraría que volviese donde pudiera, ¿no? Pero yo sí lo haría, como celebraría enormemente que, por ejemplo, pues... en Esperanza Aguirre, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid pudiera volver a ser candidata a la alcaldía, y esta vez ya se ganó, volver a ganar, como siempre ha sucedido en Madrid, y bueno, pues librarnos de el actual equipo de gobierno en Madrid, por ejemplo. Quiere destruir la Navidad y todas esas cosas. Bueno, ya la destruyeron el año pasado, ya no ponen belenes, hacen reflexiones del solsticio de invierno y el de verano. Qué cosa tan grave y tan reaccionaria. Qué cosa tan ridícula. Rubén, te preguntaba porque bueno, mucho se está hablando de los procesos internos del PSOE, por supuesto, se está hablando de los procesos internos de Podemos, pues lo vemos continuamente en los grandes medios de comunicación, pero poco se está hablando de que la derecha de este país, por
no sé si por primera vez, porque no creo que sea por primera vez, pero por lo menos públicamente se está empezando a ver una división, esa derecha intocable que se decía, ¿no? Frente a la división de la izquierda, la fortaleza y la unidad de la derecha se está empezando a tambalear, se empiezan a ver dos proyectos también dentro del Partido Popular. Sobre todo cuando se tambalean los negocios. Yo creo que en el Partido Popular tiene un 30% de base en todas las elecciones y vosotros lo sabéis muy bien. PP sale con un 30% de votos. Yo no creo que esa fuerza electoral se vaya a ir porque las personas que podrían crear un proyecto sólido al que muchos nos podríamos unir alegremente, convencidos, serían o José María Aznar o Esperanza Aguirre Pongo, por ejemplo. No lo van a hacer por una cuestión de responsabilidad política. Otros, como Vidal Quadras, organizaron un proyecto diferente, que es el proyecto Vox, con el que yo simpatizo tremendamente, no tengo ningún problema, pero bien electoralmente. Los de derechas somos más pragmáticos en un momento dado y decimos, oye, vamos a votar al centro derecha y nos ahorramos el trago amargo de la izquierda, y no te cuento, el trago amargo plus de la izquierda radical. Que si el futuro era Esperanza Aguirre, me ha dejado descolocada. Yo entiendo que no hay alternativa. Saliendo de los procesos internos de los partidos y volviendo a la agenda política. Yolanda, pregunta obligatoria para ti, lo hablabas antes en tu primera intervención, la cuestión territorial. Puigdemont decía ya que sería el año del referéndum, de un referéndum legal, y muchos dicen que va a ser el año de la independencia de Cataluña. En este sentido, en cuestión territorial, ¿cómo se plantea la situación? Bueno, yo creo que de momento está todo abierto. Me sorprende mucho, porque pensaba que habría un giro a última hora, pero la verdad es que la fecha se acerca y no hay ningún movimiento, que siga en el no venir Puigdemont a la presidencia, a la conferencia de presidentes del día 17 de enero. Y me sorprende porque, te guste más o menos el marco, me parece que si estás pidiendo diálogo, es un foro más en el que pedir o en el que reclamar o plantear pues las ideas que tú defiendes, ¿no? Entonces me sorprende que no quiera venir cuando sin embargo el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, sí que ha ido a los consejos de política fiscal y financiera. Entonces, bueno, me sorprende que no quiera ir, entiendo que no quiere entrar en ese marco, pero entonces no sé si la cuestión la quieren dirimir directamente con Mariano Rajoy en la Moncloa, en reuniones que no conocemos y no en una conferencia de presidentes, y evidentemente todo está abierto. Hoy incluso han empezado a salir ya nombres de si hubiera elecciones, que sabéis que Xavier Domènech que estaba pidiendo estos días que lo que tenía que haber en Cataluña en el próximo septiembre no era un referéndum, sino unas elecciones. Ya se están incluso empezando a postular, ¿no?, quiénes serían las personas que representarían al Partit Demòcrata en esas elecciones. Alguien apuntaba a Neus Munté ha dicho no, el perfecto sería Artur Mas, que como alguien decía hoy en Twitter es esa especie de regreso al futuro pero del pasado, ¿no? Porque, ostras, Artur Mas, de verdad, otra vez, ¿no? Y creo que realmente está todo abierto y que si hay comunicación, que lo desconozco, bueno, pues hay una comunicación evidentemente que no sale a la luz pública y que por las conversaciones discretas que algunas personas sí que revelan con más o menos discreción, entiendo que ellos piensan que si no hay esa discreción pues no van a salir adelante. Sí, el problema es que un presidente autonómico renuncie a ir a un foro allí. Yo creo que él no se debe solo a un proyecto único como pueda ser el independentismo, sino que él representa a todos los catalanes y por lo tanto tiene que ir pues, para hablar de temas fundamentales como son la financiación, como son otros temas que otros presidentes van a defender allí. Este concepto de que él solo se reúne con Rajoy para hablar de mi tema queda bastante pobre como un presidente de una comunidad, es decir, no eres nadie especial al resto. Representas y te pagan los ciudadanos para representarles en todos los ámbitos, para decir que no estás de acuerdo con nada de lo que se ha dicho, para lo que sea, pero para pelear por tus ciudadanos, porque se hable en catalán, en gallego o en andaluz o en bable, los recortes suenan igual de mal a los ciudadanos. Es decir, el problema no es en el idioma en que te lo digan, el problema es que la política de recortes en Cataluña ha sido brutal.
La sanidad pública ha sufrido uno de los peores o mayores recortes que ha habido, y yo creo que ese es un problema. Y yo no descartaría, Noelia, que en los próximos días, o al menos eso dio a entender la vicepresidenta en la recepción del Día de la Constitución en el Congreso, en los corrillos posteriores, ella insistió mucho en la importancia que tiene para el Gobierno que Puigdemont acuda a esa cita y insinuó que podría haber algún gesto en el Gobierno para tratar de atraerle. Y entre esos gestos podrían estar algunas de las 46 medidas, o 45 más una, que le gustan decir, que planteaba el presidente Puigdemont en la Moncloa. Pero aparte es que si criticas la falta de diálogo de Rajoy, tampoco es muy coherente que tú desaproveches oportunidades para ir y para moverte donde te tienes que mover también, ¿no? Hay una cosa que del bloque anterior que me vas a matar, pero se me ha olvidado decir, me vas a matar mucho, y es que el PSOE y Podemos es vital que se reconfiguren, está claro, pero mientras Podemos tiene un periodo concreto para hacerlo y mientras el PP hace un congreso de postín ese mismo fin de semana, el PSOE está a verlas venir y está relajando. Tiene un comité federal el día 14 que da una fecha. Una fecha aproximada, ha dicho Mario Jiménez, una fecha aproximada, y luego ya iremos viendo, y luego habrá otro comité federal extraordinario. Podemos le parezca que vosotros y el PP tenéis las fechas muy claras, pero nosotros las tenemos muy claras. No hablo como ningún partido. Muy claras. Lo que digo, Noelia, lo que digo claramente es que si aparte del 14, que va a dar una fecha aproximada, tenemos que esperar a un comité extraordinario que convoca 2 meses antes, lo ha dicho Mario Jiménez el viernes, a lo mejor está equivocada la gestora, pero en teoría ese es el estatuto. Claro, pues por eso, en teoría, quedan por lo menos 3 meses hasta que el PSOE tenga un congreso, que van a ser ya 6 meses desde que la gestora, que en teoría estaba ahí para convocar un congreso, se vaya. Claro, es normal, es normal. Es preocupante también lo del PSOE. Eso no es preocupante. No es preocupante que tenga... Igual que yo no me he metido en los procedimientos que vosotros tengáis internos, porque no me voy a meter vuestros plazos... ¿A quién dices por vosotros, Noelia, que yo soy periodista? Vista Alegre... No, perdona. La de Podemos y yo, que también sea periodista. Me estoy refiriendo a ti como hablando de Podemos. Es decir, que de Podemos, de ellos en este caso, perdona si te he aludido como si fuera de Podemos. Que igual que yo respeto los procedimientos de Podemos y los no procedimientos del PP, que es esperar a que diga Rajoy algo, pues yo lo respeto. Yo lo respeto. Y que no se mueva nadie porque manda él. Y lo respeto. Igual digo que nosotros sí tenemos claro. Perdiendo millones de votos. Nosotros sí tenemos claro 3,5 en 4 nuestros años, procedimientos y nuestras fechas. El caso es que no cuadren con lo que tienen que cuadrar con otros partidos, pero nosotros llevamos nuestro procedimiento con total tranquilidad porque es hora de reconstruir nuestro proyecto. Y una vez que esté reconstruido, nuestro liderazgo. Y lo tenemos claro. Pero Noelia, ¿tú crees que hay interés realmente en acelerar el proceso? Porque ninguno. Yo no quiero acelerar el proceso, yo quiero hacerlo bien. Es decir, yo he perdido unas elecciones como partido. La hemos perdido y hay que asumirlo. Una de las cuestiones fundamentales para que un partido pueda ganar es asumir que ha perdido. Y en unos momentos yo creo que no nos dimos cuenta que habíamos perdido. Habíamos perdido no frente al Partido Popular, no a ver si quedamos un poquito por encima de Podemos o no. Habíamos perdido de la confianza de los ciudadanos que no creían en nuestro proyecto, no solo en Pedro Sánchez, que tampoco en nuestro proyecto. Por lo tanto, los tiempos yo creo que son importantes y que se van a dar, es decir, en el Comité Federal veréis que se dan los tiempos y luego nuestro proceso es eso, 2 meses, a no ser que sea extraordinario como fue el de Pedro Sánchez porque no nos daba tiempo. Bueno, pero el procedimiento será... Es que nos queda muy poquito tiempo, perdonadme que cambie de tema, pero es que si no nos enfrascamos en la vida interna del PSOE y yo creo ya sé que es muy emocionante, yo creo que es la vida que más interesa a todos. Precisamente el objetivo de este programa intentaba ser humildemente volver a hablar de política y de lo que le importa más a la gente, ¿no? Nos queda muy poquito tiempo. Creo que tenemos que tocar el tema de internacional, creo que era importante repasarlo. Ha ganado Trump, esa es una realidad que todavía pues cuesta asumir, pero es una realidad. Rubén, por mucho que sonrías, y sí que estamos viendo, bueno, pues unos acontecimientos extraños, ¿no? Bueno, pues extraños o inesperados, por decirlo así. Hemos visto la salida del Brexit, hemos visto un no al referéndum de Colombia. Completamente lógico. Hemos visto, bueno, completamente lógico, uy, ahí ya nos vamos por el tema colombiano, Rubén, no me toques la fibra sensible. Uy, qué sorpresita. Bueno, y hemos tenido también la victoria de Trump contra todo pronóstico, porque es verdad, las encuestas no lo daban, nadie se esperaba que esa realidad fuera, y estamos viendo, además, lo más preocupante
el avance de la extrema derecha, no solamente pues, en Estados Unidos, sino también en Europa, ¿no? Estamos viendo movimientos populistas de derecha que cada vez tienen más importancia. Bueno, eso también es otro tema que también podemos debatir profundamente y si tú quieres, ¿no? Sí, pero bueno, hacemos un repaso en ese sentido, bueno, qué está pasando y cómo, bueno, a ti no te voy a preguntar cómo frenar eso porque, porque él no lo va a decir, pero bueno, cómo frenar ese avance, Yolanda. Pues lo veo muy difícil. De todas maneras, le puedo preguntar, ¿no? O sea, Rubén, ¿a ti te parece bien, ¿no? O sea, Trump, contento, satisfecho. Me parece bien el Partido Republicano y muy particularmente el vicepresidente Mike Pence, porque es conservador religioso, completamente lo que yo soy exactamente, un conservador religioso. El Partido Republicano Donald Trump no era mi candidato era Ted Cruz, del Tea Party. Pero bueno, efectivamente, antes que Hillary Clinton, sí, Donald Trump. Evidentemente. Y los fenómenos de deslocalización, las inversiones, por ejemplo, de Ford en México, de las grandes empresas automovilísticas que la CIA con Putin, el gran patriota ayudaba a los antipatriotas. Volvemos a los estereotipos un estereotipo construir un muro. No, pero no lo digo por ti, Yolanda, no digo por ti. El muro, ¿qué es una frontera si no es un muro y una alambrada? ¿Acaso no es un muro toda frontera? Por favor, es lo que va a hacer es lo mismo que un candidato a la presidencia vaya a México la política de vuestro amado Obama, muro, de hacer la política de inmigración, pero Obama ha deportado a 3 millones, ya ha construido nuevas partes de frontera, pero por favor... Ha intentado no irse a reír mira, lo que ha hecho Obama ha sido un desastre en que... política interior y en política exterior. Y efectivamente, estos arrogantes progresistas del Partido Demócrata, hoy qué sorpresitas se han llevado, porque claro, los que no responden encuestas, porque están fritos de la CNN, dijeron, pues ahora vamos a votar a Trump. Y con Trump ha habido wishful thinking. Publicaba yo en el periódico de Cataluña, ¿no? Donald Trump y ahora qué, donde yo ya hablaba de la posibilidad real de la victoria. En Fora Apache con Pablo Iglesias en 2 programas tratamos ese fenómeno y yo veía posible esa victoria. Con Donald Trump había más wishful thinking de que no ganara de un análisis serio. Se confundía opinión con análisis. Y Donald Trump ha ganado. La clase media estadounidense ha votado a Donald Trump. Y bien, pues Hillary Clinton se ha encontrado con su derrota inesperada y muy deseada en este lado del océano, pero bueno, ha ganado Donald Trump. Y yo me alegro sobre todo por la victoria del Partido Republicano en las cámaras, porque todas esas cosas que no nos pueden gustar de Trump, alguna excentricidad, se lo van a parar en las cámaras. Ser machista, ser xenófobo, perdóname, pero no es una excentricidad. Por favor, estamos hablando de una conversación privada de Donald Trump. Pero vamos a ver, en una conversación privada, ¿quién no ha dicho barbaridades sobre cualquier otro tema? Estamos hablando de una conversación privada que filtran los medios progresistas, que filtran medios progresistas e izquierdistas. Qué malos son por filtrar que un señor está tratando a una mujer como un objeto o como un animal. Sí, nada más. Bueno, pues el marido de la señora Clinton creo que también trataba con muchísimo respeto a todas sus novias becarias y amantes, a las que calla la boca pagándole el dinero, mientras la señora Hillary, soy feminista, pero mi apellido Clinton porque es la marca, aguanto con el apellido y trago todo el comportamiento lamentable de mi marido en relación con las mujeres. Pero lo de Trump es deleznable, es muy difícil justificar el comportamiento machista de este señor, el racismo, la agresividad que defiende este señor. A Trump le han votado afroamericanos, le han votado latinos, le han votado asiáticos, le han votado judíos. Pero por favor, si es que poner a Trump como un candidato en la extrema derecha... Trump es un candidato pragmático que a los conservadores no nos gusta porque no es más conservador. Es que esto es así. Mi candidato era Ted Cruz, por ejemplo. No era Donald Trump. Evidentemente, antes que Hillary Clinton, sí, claro. Yo sí que quería decir que en algo coincido con Rubén, y es cuando hablas de lo arrogantes que han sido en el Partido Demócrata. Y es cierto. Y yo creo que si no lo son, por lo menos ese cliché sí que ha funcionado. Y creo que las cosas habrían sido muy distintas para el Partido Demócrata con Bernie Sanders. Entonces, tú me decías, ¿qué se puede hacer? Bueno, no lo sé, tal vez esto, y algún filósofo lo apuntaba, tal vez esto sirva para los partidos, para darse cuenta de hasta dónde se han trasvestido o hacia dónde han mutado y no deberían haber mutado. Si la derrota de Clinton sirve para hacer reaccionar al Partido Demócrata, no digo que sea la mejor opción, pero por lo menos que sirva de eso.
Bueno, tenemos que despedirnos porque hemos agotado el tiempo hablando de tantísimas cosas importantes. Os pido casi que por despedir con algo de sentimiento positivo y de optimismo, ¿no? de cara a lo que se nos viene, porque el panorama es bastante complicado. Un deseo político para mejorar la situación en el 2017, Rubén. Pues que los partidos de derecha sigan ganando. Hablo de derecha como Partido Popular, hablo como el partido de Sarkozy en Francia, el republicano ya está, en Japón también, estamos bien, ¿eh? Entonces no pasa nada, mirar, Partido Republicano en Estados Unidos, Partido Popular en España. ¿Por qué tan serios? Noelia. Mi deseo, desde luego, es que los partidos de izquierda y la izquierda realmente recapacite y frene a esta derecha, pero a esta derecha no solo en España, sino a los peligros que hay en toda Europa, en la que se juega con la necesidad de la gente para fomentar populismos de derechas muy peligrosos y que están dando una respuesta rápida y de consumo rápido a la ciudadanía, de la que luego los ciudadanos se van a arrepentir. Yolanda. Yo creo que es fundamental que los partidos de izquierda, los partidos progresistas del cambio resuelvan, salgan ya de su laberinto interno y se pongan a trabajar en el Parlamento, que hagan una oposición fuerte, que hagan una oposición dura, que hagan una oposición capaz de revertir los recortes del Partido Popular. Creo que ahora sí, a partir de ahora, de verano, de cuando el PSOE resuelva lo suyo, Podemos decida para dónde va. Creo que hay la oportunidad de trabajar en serio en el Parlamento. Está Mariano Rajoy en la Moncloa, va a estar probablemente durante toda una legislatura, que es muy posiblemente sea larga, durante 4 años. Bien, pues esta vez el Partido Popular no tiene mayoría absoluta y hay una partida por jugar y se juega en el Parlamento. Está claro, yo creo que haría un remix de lo que han dicho los compañeros. Hay unas posibilidades serias en la oposición de pararle los pies, de revertir política antisocial y de recorte. Hay una posibilidad seria de que la izquierda, tanto el PSOE como Podemos, se rearme, se dote de un proyecto correcto y concreto. Es evidente que Europa está mirando y es evidente que todos somos responsables, y ahí le doy la razón históricamente a Rubén, en que lo hemos votado nosotros a Rajoy, lo han votado 8 millones de personas. Pues bien, a lo mejor tendríamos que ser conscientes de eso, tendríamos que ver que en Francia no pase lo mismo y tendríamos que tener un poco más de memoria y en las próximas citas electorales no votar, si nos parece malo, lo que hace un partido como el Partido Popular con el Jazz 42, por poner un ejemplo de todo lo que ha salido estos días. Esta clase de política de la mentira, de la impunidad y de, bueno, al final nada igual y favoritismos y favores entre compañeros, todos para adelante, aquí no pasa nada. Igual eso tendríamos que mirarlo y tendríamos que ser más conscientes del sentido del voto. Alejandro, Yolanda, Rubén y Noelia, muchísimas gracias a los 4. Supongo que vendréis más a lo largo del año para ir desgranando todos estos temas y ver qué va pasando. Yo añado mi deseo. Compro el que vosotros dos habéis dicho y casi que le añado a vosotros, a los que estáis al otro lado, que sigáis debatiendo, que sigáis hablando de política, que sigáis haciendo presión, porque cuando se hace presión en la calle los políticos también se mueven dentro del Parlamento y creo que la combinación de las dos cosas puede ser muy triunfadora. Aquí nos vemos el lunes que viene, siguiendo hablando de debates. Hasta la semana que viene.